vamos a tener hoy en ese primer miércoles de junio del 2022, 1 de junio. Un abrazo a todos los almirantes, a todos los marinos, a toda la gente que trabaja en la Marina. Felicidades por el Día de la Marina. Este gran esfuerzo de comunicación a nombre de la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, de la Subdirección de Noticias. Gracias que nos acompaña. Usted lo pidió, está con nosotros. Voy a presentarlo primero a él y después a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche. Tiene un cargo importantísimo, diría yo que es la joya de la corona en el Congreso. Es la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Luis Arturo Santiago. Muchas gracias por estar. Amigo Rancés, y además, es un honor. Hijo pródigo de Ciudad Mendoza. Un honor, muchísimas gracias, un saludo fraterno. La verdad estoy muy contento por esta invitación que nos hace. Guillermo, muchísimas gracias. Mixi, muchísimas gracias por esta gran invitación. Muchas gracias, diputado. Mixi, pues ¿qué te hicimos? Tenías 4 años que no te veíamos. Bueno, ¿Cómo es estás? que no nos invitan tan seguido. Aquí está, no, esta sí, es tu casa, cuestión de Mixi. horarios, ¿verdad? Cuestión de horarios. Pero estamos aquí acompañados, Mixi, por supuesto. muchas gracias. Muchas gracias Saludos a ti, al Ramsés. gran Ray. Ya sabes Gracias. cuál es el defecto de tu marido. Por eso lo estaremos discutiendo en otro momento. Por supuesto que sí, diputado. Muchísimas gracias, amiga. Y bueno, pues a Guillermo. nuestro Hola. jefe y gran periodista Memo Muñoz, subdirector de Noticias. Gracias, Memo. Por estar Buenas aquí con noches, nosotros. gracias por supuesto a ti. Buenas noches, saludos a todos. Y que la fuerza nos acompañe en esta Pensáis. noche. A ver, diputado, mañana habrá sesión. Le decía yo que es la joya de la corona. Tienen que velar los intereses de los veracruzanos, de los municipios, de los dineros. Y por eso está la Comisión de Vigilancia. Me gustaría preguntarle, diputado, ¿qué va a pasar? Ya se desmintió, hubo un run muy fuerte acerca de los medicamentos en Veracruz, que si eran caducos, ya la misma INSABI ha dicho que no. Pero se hablaba de que se pudiera auditar, se pudiera vigilar, se pudiera saber la procedencia de estos medicamentos, la manera de distribuirlos. ¿Se va a meter el Congreso en ese asunto de los medicamentos? Fíjese que muy buena pregunta que me haces. Antes de ello, sería muy importante decirle al auditorio que, digamos, el Congreso, los legisladores, tenemos cuando menos 3 grandes tareas. Una tiene que ver con la iniciación de las leyes, la modificación o la derogación. Todo el mundo que tiene que ver con la ley. El segundo punto que es muy importante tiene que ver con la fiscalización. El Congreso es justamente un poder que se encarga de vigilar la aplicación de muchos recursos que llegan a los diferentes entes públicos. Y la otra, pues los diputados se encargan también de gestionar temas de su distrito, temas de algunos apoyos que luego tocan a la puerta de cada uno de nosotros. En torno al tema de fiscalización, quiero decirte que nosotros tenemos muy clara la idea de esta nueva administración, de este nuevo rostro del gobierno, tanto nacional como estatal, fundamentalmente de combatir la corrupción. Hacemos un llamado de manera sincera, franca, a todo funcionario, a todo ente público, a todo alcalde que recibe recurso público, a que se conduzca de manera honesta, de manera puntualmente celosa del mandato de la ley y lo que decimos, cuentas claras y amistades largas. En torno al tema que me preguntas en específico, hay que saber distinguir entre lo que es justamente un tema mediático de un tema de fondo que puede existir en algunas dependencias. Vamos a hablar de la Secretaría de Salud. Este tema mediático en torno a los medicamentos de cáncer que supuestamente estaban caducos o a punto de caducar, pues es falso, ¿no? Decirte finalmente que el Congreso está muy atento a lo que acontezca ahí y nosotros no tenemos por el momento algún tipo de intervención en torno a la Secretaría de Salud, a menos lo que tiene que ver con la ley, lo que tiene que ver con el ORFIS, que tiene que ver con auditar las cuentas públicas de 2021 que están ya generándose, están auditándose de manera normal, porque así lo marca la ley, y que pronto en un pliego de observaciones, en el informe ejecutivo
digamos en el mes de octubre, se estará ahí dirimiendo qué es lo que está pasando en todo caso, no solamente en la Secretaría de Salud, sino en varias secretarías. Pero, perdón, extraordinario a estas revisiones de rutina, por decirlo así, no hubo una, o hasta el momento no se han enterado de alguna denuncia extraordinaria para investigar este caso, o sea, todo fue una cosa, un asunto mediático, por decirlo así. Sí, fue un asunto mediático. Finalmente, algunos indicaron que es la Auditoría Superior de la Federación quien estaba haciendo este tipo de asuntos. Pues bueno, si es así, pues tendrá que ser la Auditoría Superior de la Federación quien le competa este asunto. En lo que sí le toca, en este caso a usted que preside la comisión, sobre las auditorías que se están haciendo, la revisión de las cuentas públicas, por ahí se había dado a conocer por parte del ORFIS que había habido ayuntamientos que pues habían puesto documentos apócrifos que para poder salir avante, para que pudiera salir bien las revisiones. ¿Cómo va en ese aspecto, diputado? Fíjate, sí, es muy importante esto que me acabas de informar, porque hay muchas observaciones de ayuntamientos que tienen que ver con temas de validación en CAEP, en Comisión Federal de Electricidad o en CONAGUA. Y luego cometen el error no solamente, sino el delito de falsificar estas validaciones. Ya tenemos claro quiénes son los que se encargaron de esto, hay denuncias ya penales y bueno, va a tener que procederse y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿De qué Por municipios ejemplo, nos puede decir? Aquila es uno de ellos, Guayacocotla es otro de ellos. Incluso hay ya denuncias penales por malversación de fondos, no solamente por tema de validación. Ángeles Recabada, tenemos Naranjos de Amatlán. En fin, tenemos 7 ayuntamientos que cometieron este tipo de actos indebidos, punibles, y se van a tener a las consecuencias. ¿Responsabilidad directamente para quienes eran presidentes municipales o para el resto del cabildo? Acuérdense que responsables son presidente municipal, síndico, tesorero, contralor y director de obra pública también. Van sobre todos, porque antes eran los pececitos chicos, ¿no? Y los charales no los agarraban. Sí, no, ahorita la, digamos, dinámica de ejercicio público es combatir la corrupción, cero impunidad. Pero mencionaba los ayuntamientos, pero también mencionó hace un momento, pero también tengo entendido que están vigilantes, digamos, sobre, por ejemplo, en este caso lo que mencionaba, las comisiones de agua, ¿no? En varios municipios. También ahí tienen algunas pendientes, digamos, auditorías, denuncias próximas a realizar. Fíjate que en el tema de las comisiones de agua también hay un deber legal. Hacemos auditorías a diversas comisiones de agua y estamos en ese proceso de hacer estas auditorías. ¿Estas responsabilidades es de la cuenta pública, nos recuerda, 2019-2020? Ahorita se está haciendo auditoría de 2021. Okay. Ya las observaciones de 2018, 2019, 2020 ya son públicas. Y ahí hubo señalamientos, hubo dictaminaciones acerca de presuntos daños patrimoniales. Y bueno, ahorita estamos enfocándonos al último ejercicio de los alcaldes salientes, 2021. ¿Plazo para que puedan reponer estas observaciones, para que puedan aclararlas? Muy bien. Ahorita ya desde hace aproximadamente un mes se enviaron los oficios. Algunos ayuntamientos contrataron despachos externos. Esos despachos externos ya entregaron la información. Una vez que se hubo analizada esa información en ORFIS, se les entregó unas pequeñas observaciones, un pequeño pliego de observaciones, primero interno, con el objeto de que solventen algunos documentos, algunas observaciones que ahí dictaminaron que hagan falta. Tienen este periodo hasta, me parece, este jueves, para integrar toda esta documentación para posteriormente ya generar más adelante el informe ejecutivo. Oiga, y precisamente de esta cantidad que menciona, en muchas ocasiones se señala que es a veces por falta de conocimiento, que hay omisiones y que no fueron con dolo, digamos, ¿no? ¿Qué tiene idea o conocimiento de qué porcentaje realmente de estas podrían ser realmente por estas omisiones administrativas quizás y cuáles sí ya fueron, digamos, con decirte que la ausencia de la ley no exime la responsabilidad de cada quien. Hay posiblemente algunas observaciones
que no son graves, que son administrativas, a lo mejor que tienen que ver con negligencias. Ahí está el organismo interno de control, las contralorías de los municipios, que se van a encargar de subsanar ese tipo de observaciones que son menores. No por ello dejan de ser preocupantes, pero las que nos preocupan y debemos terminar son con las graves. Como los documentos Peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ese tipo de acciones y de actos no debemos nosotros permitir. Y van parejos contra, vamos, sin importar las siglas partidistas en ese sentido. No, aquí o todos coludos, todos rabones. Todos coludos o todos rabones. La ley es genérica y tiene una misma medida. Sí, porque a veces de pronto, por ejemplo, algunos ayuntamientos de oposición al partido en el poder, en este caso Morena, argumentan o dicen que es que hay persecución política, que hay una cacería de brujas, situaciones así. Bueno, y ahorita que estamos en elecciones. Hay una frase muy famosa, coloquial, usted la conoce: el que nada debe, nada teme. Pero ocúpense los que hayan actuado mal. Bueno, también en otro aspecto sobre precisamente las revisiones que se tienen que hacer a los municipios, había habido una última revisión también de las administraciones, cómo la estaban llevando hasta este momento, las actuales, cómo va en ese sentido. Usted ha estado visitando algunos municipios, incluso hay unas auditorías que se tienen previstas, y en ese aspecto de esas auditorías quisiera preguntarle si van a ser aleatorias o van a estar programadas, es decir, van a estar avisados que se les van a ir a revisar. Pues muchas gracias por la pregunta, Vixi, siempre bien puntuales. Es muy importante que sepan las y los veracruzanos que la Comisión de Vigilancia es la primera ocasión que recorre el estado, norte, centro y sur, convoca a los responsables del manejo del recurso económico, que son alcaldes, síndicos, directores de obra, tesoreros, contralores, para que les digamos eso que me acabas de decir, que la ausencia del conocimiento no exime la responsabilidad, y les vamos dando información e indicándoles qué es lo que deben de hacer, cómo deben entregar sus reportes mensuales de obra, sus reportes Pero ¿cómo es la retroalimentación? ¿Sí hay buena retroalimentación? Es una retroalimentación muy importante, participan y están sabedores de que esto es para bien. Tenemos que accionar la prevención antes de que se ahogue el niño, pues hay que porque hay un prevenir. tema importante, el plan de desarrollo, eso es algo fundamental. El gobierno tiene su plan veracruzano de desarrollo, los municipios deben tener su plan municipal de desarrollo. ¿Cómo va ese asunto? ¿Sí están desglosándose? Ya ni terminé de... Perdón, bueno, tú... Es que Bueno, acabe de... Vamos para allá. otra. Bueno, ahorita vamos para allá, ¿sale? Sobre ese tema, fíjate que el Congreso tiene la Comisión de Vigilancia, que me honro en presidir. Ya saludo a mis compañeros, que somos 15 diputados que integramos. En el Congreso está la Secretaría de Fiscalización, y la Secretaría de Fiscalización pues tiene también una dirección de auditoría. Podemos hacer, o han hecho de manera aleatoria, los últimos datos 2016, 17, 18, 19, 20, y ahorita en 2022 auditorías en tiempo real. Me pregunta si serían aleatorias. En caso de que hubiera, serán aleatorias sin tintes partidistas, y pues ahora sí, conforme avance este proceso, este pliego, pues lo daremos a conocer de manera pública, si es que hubiera tal. Perdón, antes de tocar el tema, quisiera preguntar eso que mencionaban de estas giras que están haciendo en diferentes organismos, en municipios.
Hay luego un problema que se han encontrado si cumplen o no con los perfiles, las personas encargadas, los tesoreros, la gente que está en la cuestión administrativa, y que de ahí luego, si a lo mejor no es la persona con el perfil adecuado, a veces luego se argumenta ese desconocimiento. Hay una vigilancia precisamente o una recomendación de que las personas que vayan a ocupar esos cargos cuenten con el perfil idóneo. Eso es, digamos, lo más recomendable. Que la gente, que los alcaldes, sabemos que luego llegan con muchos compromisos, quieren poner a fulano, sutano, compadres, no, porque después se arrepienten y después cuando viene el tema del daño patrimonial, entonces ya quieren ahora sí poner orden, tapar el pozo, pero no, hay que hacer una y otra vez, no cansar de decir que pongan a personal con experiencia, que esté realmente capacitado en el tema. ¿Y se han encontrado ahorita en estas administraciones que ya tienen 6 meses perfiles que no están, sobre todo en esas áreas tan sensibles? Lo que pasa es que la ley también les permite. La ley les indica que preferentemente, así como lo acabas de indicar, que sea contador, administrador. Y si no lo hubiera, que tuviera algún tipo de conocimiento o experiencia. Entonces ya exime ese tipo de acciones. Y hay, con sinceridad también, muchos municipios que si tú los conocieras, los vieras, por ejemplo, en la Sierra Songolica, donde la verdad es muy difícil el acceso y bueno, no tan fácil se encontrar el perfil, ¿no? Se encuentra el perfil, así es. O gente que quiere ir incluso a trabajar esas zonas. Pasa como los médicos. Hay mucha oferta en la zona de la sierra. Por ejemplo, tenemos el hospital de Tlaquilpa, que nos hacen falta pediatras, nos hace falta ginecólogos, especialistas. Y están las vacantes. Sin embargo, no suben los especialistas. Pasa algo similar también ahí. Qué barbaridad. Bueno, de hecho estábamos viendo que Veracruz es en cuanto a los pediatras, ¿no? Que no segundo lugar nacional que necesita más médicos. En cuanto a doctores, ¿no? Y eso entonces está pasando con la gente en los ayuntamientos. Sí, efectivamente eso acontece. Mira, yo quisiera dar un viro porque este es un tema muy importante también. Este gobierno de la Cuarta Transformación tiene 3 principios o postulados básicos. Primero, tenemos que regresar a un estado de bienestar, en donde los derechos sociales básicos sean garantizados a la inmensa mayoría, al universo entero de la población. ¿Cuáles son esos derechos sociales básicos? Salud es uno de ellos. Educación es otro de ellos. Y estamos trabajando en torno a eso. Por ejemplo, el día de hoy les comparto, les platico, nos invitó el secretario de Educación, Senyacen, a una feria, digamos, donde van a exponer de los últimos grados de secundaria, último grado de preparatoria y último grado de universidad, y la vinculación con la empresa, todo el mundo de oportunidades que tenemos para ingresar a las instituciones. Hoy se becan a los alumnos de preparatoria, no se les da la espalda, al contrario, se les toma de la mano y se les dice adelante. Ese es un primer postulado básico. Otro postulado muy importante es la justicia. Tenemos que lograr una justicia social cada vez más amplia. No solamente la justicia conmutativa, la justicia penal, si tú cometes un delito te castigo, no. Hay que resarcir muchas heridas, mucha pobreza, mucha marginación que hay en la sociedad entera. Para lograr el tercer principio que se pretende, pues es una tranquilidad. ¿Cuál es el gran reto que tenemos nosotros? La seguridad. Ese es el inmenso reto, pero no es algo que se va a conquistar de manera inmediata. ¿Es gradual? Si quieres seguridad, primero encuentra la justicia. Incluso se hablaba de que el mes pasado, lo que acabamos de terminar en mayo, fue, digamos, de esta administración el que más ha habido incidentes que tienen que ver precisamente con hechos de inseguridad. Digamos que ese es a la mitad del camino, es como que el principal reto, es lo que está premiando en este momento.
sí hay un reto, pero hay un avance. Es decir, en Veracruz es muy palpable, y te lo digo con toda sinceridad. Bajó el tema del secuestro un 39%. Bajó el tema del robo a casa, habitación, un 36.9%. Bajó el tema del robo a vehículo, 36.4%. Hace mucho tiempo se preguntaba, ¿quién se fue a Estados Unidos a trabajar? Y te encontrabas a fulano, a sutano y a mengano que dijo, yo tengo mi primo, yo tengo mi conocido, yo tengo mi vecino. Así se veía en el tema del secuestro. Hoy ya no. Ha bajado. Ha bajado mucho, y esto es gracias a una ruptura, y lo tenemos que decir con claridad, tajante, entre la autoridad política y la delincuencia organizada. Pero en la zona ahí donde está Ciudad Mendoza, toda esa zona, es una zona que se tiene catalogada como foco rojo, ¿no? Hay mucho índice delictivo, se dice que puede haber autodefensas también, incluso. No hay autodefensa, eso es una falsedad de la más ¿Son un mito? clara y abierta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hay colindancias territoriales con otros estados. Y en esas colindancias territoriales con otros estados, las franjas pues están descuidadas. Sí, hay muchas franjas y mucho monte y mucho valle donde no está la presencia de seguridad pública, porque son zonas muy desérticas. Entonces sí hay un problema que exige, y en eso está nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, en la colaboración con los gobiernos de Puebla y con el gobierno de Oaxaca. No tiene mucho que se reunieron justamente para tratar el tema de la seguridad. Pero este es un pendiente que nos heredaron. O sea, no hay que olvidar, porque eso es lo que tenemos que dejar muy claro, que apenas hace 2 sexenios, un secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso, estuvo vinculado con esos temas, y lo dice no solamente la prensa, lo dicen las pruebas, que ya está ahorita ahí en espera de su sentencia. Entonces fue gravísimo esto que pasó. Y no solamente pasó de manera cínica, abierta, pública en el tema de Calderón. Ya hubo un antecedente. No olviden, incluso en la época de Salinas, su hermano, Raúl Salinas de Gortari, en el famoso rancho de las Mendocinas, ahí convocó a capos. O sea, el vínculo que tuvieron con la delincuencia organizada fue tremendísimo, desolador. Y fíjese, le voy a decir esto, ya nada más con esto concluyo ese tema. ¿Sí? Toda esta estela de privatización neoliberal, al dejarnos en orfandad y nos quitaron todo como Estado rector de la economía y dador de trabajo, nos quitaron todo, hasta el último grado que nos iban a quitar era la seguridad pública. Se estaba privatizando la seguridad pública. No solamente estaban privatizando la educación, no solamente estaban privatizando la energía eléctrica, no solamente estaban privatizando Pemex, estaban privatizando la seguridad pública. Afortunadamente la gente es muy consciente y votó por este cambio. Este cambio tiene 3 años, con pocos meses, y cómo hemos avanzado de todo esto que nos dejaron, y tenemos que seguir adelante. Y yo sí quiero decir con toda claridad que la fiscal del Estado, Verónica Hernández, ¿usted avala a la fiscal? Ha hecho un papel impecable. Es una mujer honesta, es una mujer íntegra y merece el respaldo. Imagínense cómo estábamos, hasta dónde llegó el Estado de vincularse con ese tipo de gentes. Perfectamente, nos queda prácticamente un minuto. ¿Cómo llegar entonces a la justicia para llegar a la tranquilidad? Y con eso vamos a una pausa. ¿Cómo llegar a ello? Bueno, el tema de la justicia tiene que ver con el derecho social y con el estado de bienestar. ¿Qué significa esto?
tenemos que recobrar mínimo 3 ejes: soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía política. Te voy a explicar un ejemplo de cada uno. ¿Me lo explica después de una pausa? Después de una pausa. Sí. Ahorita nos lo explica el diputado Luis Arturo Santiago, que está aquí con nosotros en esta noche. ¿A poco no está interesante? Ahorita regresamos. Estamos sosteniendo una muy buena conversación con el diputado, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, Luis Arturo Santiago, que está aquí. Lo acompaño y además acompaño también a 2 grandes periodistas en esta noche. A ver, le preguntaba yo que cómo se puede llegar a la justicia para lograr la tranquilidad, y usted me está hablando de 3 ejes. Sí, voy a tratar de simplificar. No, es un adelante, tema muy complejo, pero hablo yo del tema de soberanía política. Estamos en un mundo globalizado, lo entendemos. Esta globalización tiene que ver con 2 temas. Uno, hay autopistas de la información, hay un ciberespacio. Se rompe el tiempo y el espacio en el sentido de que ahora cualquier noticia, cualquier suceso, lo vivimos sin estar ahí, pero que nos afecta. Puede ser una guerra por el tema de la inflación, ahorita lo que está aconteciendo, o puede ser un desastre incluso natural. Hay una globalización, pero en esa parte de las autopistas informáticas también está otro que nos está de algún modo dañando, y sí quiero hacerlo de manera muy clara. El capital, el recurso, digamos que se maneja a tal velocidad por todo el mundo que parece ser que muchos de ellos no tienen ya patria, no tienen ya, digamos, manera de echar raíces en la comunidad y, digamos, luchan los pequeños gobiernos locales, como el caso México, contra todo esto. Hay algunas personas que son globales y andan para acá y para allá y andan por el mundo, pero la mayor parte de la población de la tierra permanece en su propio territorio y en su propia comunidad. ¿Qué significa? Y lo que dijo nuestro presidente: separar lo económico de lo político. ¿Qué es lo que hizo la globalización con la política? Quitarle el poder y generarlo a otra entidad que muchas veces son entidades invisibles, que ni siquiera las conocemos. Forbes indica, estos son los hombres más ricos del mundo. Pero no sé si viste, amigo Rancés, una entrevista que le hicieron a Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué dijo? Esas son faramayas. Ni somos los hombres más ricos, ni están los que deben estar. ¿Qué pasa con los fondos de inversión? Son capitales que andan así. No digo que esté algo equivocado, sino que de algún modo imponen políticas públicas. Y entonces ya no hay una soberanía política clara. Te voy a poner un solo ejemplo ya acá. El tema de educación. Estuvo de moda el tema de las competencias. A ver la habilidad, que a ver la destreza, que a ver la viveza. Y quisieron arrancar la memoria histórica y cultural de los pueblos. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Tenemos por primera vez en el país, la escuela es nuestra. Es una política pública estrictamente del Estado mexicano y pretende preservar esa memoria histórica y cultural. Bueno, vamos a otro tema. Soberanía energética. La palanca del desarrollo económico y el incremento de los derechos sociales. Hablo, por ejemplo, lo que dice el presidente, duplicar el apoyo a adultos mayores de 3 a 6 mil pesos. Seguir extendiendo las becas a los estudiantes de preparatoria que ya no se les da la espalda, que ya no son ninis. Seguir con Sembrando Vida. Seguir con jóvenes construyendo el futuro. Necesita recursos.
¿Quiénes van a ser la palanca de ese desarrollo? La soberanía energética. Se compró la refinería en Estados Unidos, se va. Mire, este es un acontecimiento histórico que da honra de pertenecer a esta cuarta transformación. En julio se va a inaugurar esta refinería y vamos a alcanzar aproximadamente con ello el 92% de nuestra soberanía energética. Y vamos a ampliar el tema a la soberanía alimentaria, que es la que nos falta. Por eso son los temas de la inflación, por eso está subiendo la canasta básica, porque necesitamos reactivar efectivamente, y con lo de Sembrando Vida, que estaban en árboles maderables y frutales, hoy se está ampliando incluso a café, incluso a frijol, incluso a caña. Entonces tenemos que ir haciendo que el Estado se vuelva más rico y rector de la economía, para que logremos la justicia, pero escuche bien, la justicia distributiva de la riqueza, la justicia social, que es la que queremos, porque solamente así encontraremos la paz, la seguridad. Justamente de esto que está mencionando, mucho del discurso que se tiene es precisamente ese, ¿no? Atacar las causas para poder encontrar esa paz, esa justicia social que se está buscando en México, de lo que han mencionado la herencia maldita, ¿no? Así es como la han calificado. Pero siguen pasando situaciones, y regresando un poco al punto de seguridad, como el tema de los feminicidios. Usted ya daba algunos datos de algunos delitos que si bien han disminuido, pero en el caso de los feminicidios siguen estando allí, siguen estando presentes, siguen desapareciendo mujeres. En ese aspecto en particular, ¿cómo llegar a brindarle esta justicia a las mujeres? Usted ya daba el respaldo a la fiscal general del Estado, la oposición está pidiendo que se presente ante el Congreso a que exactamente estos resultados que ha tenido, cómo se han llegado a eso a través de la comparecencia. ¿Usted estaría de acuerdo en realizar esta comparecencia y cómo llegar a esa justicia para las mujeres? En primer lugar, la verdad es motivo de dolor y sincero toda pérdida de vida humana, y más tratándose de una mujer, y en esas condiciones muchas veces una mujer indefensa. No es una justificación, pero antes no se contabilizaba. Ahora se está contabilizando. Hay esfuerzo y nosotros pedimos, solicitamos a todo el Estado, a toda la sociedad, a todos los padres, a todas las madres, porque ahí en esos temas todos somos responsables también, a que coadyuvemos con generar mayores valores, mayores principios, mayor educación a nuestra sociedad, acabar con la discriminación, generar temas de igualdad y de justicia social. Eso estoy yo completamente de acuerdo. Y sí, no me aparto, y lo digo y lo vuelvo a reafirmar como hace ratito, que ha hecho la fiscal un grandísimo trabajo. Y decirles también, porque es real, una cosa es la afectación de la familia, el sufrimiento, y otra cosa es la instrumentalización que se hace en torno a eso. Hay, y no podemos negarlo, hay fuerzas ocultas que conspiran y que toman muchos movimientos, no solamente el movimiento que tiene que ver con lo que me platicas, que es muy sensible y que yo lo siento mucho, pero que tampoco podemos cerrar los ojos a que conspiran en contra de un gobierno que está haciendo un grandísimo esfuerzo, porque no solamente es en el estado de Veracruz, es a nivel nacional, incluso contra el presidente Andrés Manuel. Pero también a veces el señalar que detrás de estos movimientos o personas que están pidiendo, por ejemplo, que desaparezca un hijo, que se esclarezca algún asesinato, también meterlos todos en el cajón de la conspiración, ¿no sería como deslegitimizar esas luchas? O sea, porque no siempre detrás de esos movimientos hay gente que en verdad tiene ese problema, lo está pidiendo porque lo está viviendo y no se va a dejar estar manejando, ¿no? Por otros grupos, ¿no? Claro que sí, tiene toda la razón, porque yo decía que esto es algo muy general, donde todos somos responsables. O sea, ese es el tema de que en las administraciones pasadas, a ver, ¿qué es lo que pasaba?
Antes de que hubiera una agitación interna y que prorrumpiera en protestas y una guerra de todos contra todos, ¿qué decían? Pues vamos a buscar a un chivo expiatorio. ¿Y quién decían? Este es el culpable. A ver, Raúl Salinas con Cedillo. ¿Sí? Si vamos con la maestra del Bester, si vamos con cada uno de los sexenios, hay un chivo y este es el que dañó. Y vamos sobre ello. Eso es algo que efectivamente tampoco podemos hacerlo. Es una responsabilidad que va más allá. Pero también es importante observar de que muchos de los movimientos son instrumentalizados. Hay fuerzas invisibles. Y esas fuerzas invisibles, como eso que yo estoy diciendo del tema económico, que no solamente tiene que ver con empresarios nacionales, que la gran mayoría, te apuesto, está con el movimiento. Pero hay un pequeño grupo compacto que no quiere esa transformación, que está vinculado con otros organismos internacionales. Y estos, ¿qué es lo que hacen? Conspiran para la fragmentación política, para dividir el consenso, la opinión pública. Acusan a Andrés Manuel de dividir al pueblo. Es mentira. Por primera vez en la historia más reciente, moderna, el pueblo está más unido que nunca. Estas fragmentaciones políticas están dirigidas con todo el debido respeto a ya no afectar este proceso de concientización que tiene nuestro pueblo. Y ahora que hablaba de esas movilizaciones políticas, ¿qué tanto puede afectar, sobre todo, digamos, de aquí para el Real, los años que quedan? Pues vienen muchos años electorales, no viene el 2024. ¿Qué tanto puede afectar las iniciativas que se van a estar legislando, analizando en el Congreso y que están pendientes en beneficio de la población? ¿Qué tanto puede afectar todos estos escenarios políticos? Que haya esta estaticidad, que no haya cosas porque dicen hay elecciones y nos puede afectar, no lo apruebo, una situación así. ¿Cómo garantizar que el trabajo en el Congreso va a seguir en pro de la gente y no de los grupos políticos, llámese del partido que sea? Decirles y decirte, amigo Guillermo, con toda sinceridad, que la política, digamos, puede tener dos derivaciones, no solamente polis, que tiene que ver con ciudad, sino polemos, batalla, lucha. Es constante, es permanente. Es algo que no podemos nosotros ocultar ni negar, sino que se va a dar conforme más avance el proceso electoral. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente? A la gente lo que le decimos, que ya despertó la conciencia de nuestro pueblo, que hay dos caminos, solo dos. O avanzamos rumbo a este proceso de transformación que ya vivieron en carne ahorita, de lo que se puede hacer con un uso transparente y honesto de los recursos a nivel nacional y a nivel estatal, o continuamos con el saqueo, con el hundimiento, con la explotación, no solamente de nuestros recursos, incluso también de nuestra propia fuerza de trabajo, porque hay que acordarse que esta administración prohibió el outsourcing, porque hasta eso estaba terminando. Entonces, decirle que estén atentos. El presidente dice, y con toda la razón, viene el tiempo de sopilotes. Hay que estar nosotros en vigilia. Por algo estoy en vigilancia, en vigilia constante. Arriba, abajo, enfrente, atrás, arriba y a adelante, los lados. ¿no? Arriba y Así adelante. debe estar el pueblo, porque hay muchos adversarios que quieren frenar este proceso de transformación que ya es imparable. Ahora, diputado, hay encuestadores, por ejemplo, hay una casa muy seria que se llama Comtra, en donde se hablaba que la legislatura pasada había una parálisis legislativa terrible. ¿Cómo van en este momento ustedes en cuanto a las iniciativas? Mañana hay sesión, hay temas candentes, la ley de matrimonios igualitarios, se habla también de lo del el aborto. ¿Cómo van esos temas? En la misma temática, mira, te voy a dar un ejemplo. La ley Monse también que se quiere meter, ¿no? Te voy a poner un ejemplo Sí. de lo que aprobamos.
la vez pasada, el periodo anterior. Muy importante. Y viene a colación de lo que estamos platicando. Y viene a colación a lo que viene. Aprobamos una disminución al presupuesto público de los partidos políticos por el 50%. A ver, hay, y lo saben los ciudadanos, una burocracia política dorada, plurinominales. 3 veces plurinominales. Por ejemplo, lo que acaba de pasar ahí, un video de un diputado, no quiero mencionar su nombre, creo ya se me olvidó. Pero mire, es un decir, pero mire, con todo el cinismo, el esparpajo, ni a sesiones va, plurinominal, con un modo de ver la vida y de dispensar los recursos públicos propios de los conservadores del PAN. A ver, vamos a ver de qué lado están. Si están a favor de los intereses de la patria, del desarrollo de los niños, o le dan la espalda a los jóvenes y a nuestro futuro. Son tiempos de definición, son tiempos muy importantes, y aquí yo te lo digo, aprecio, valoro a nuestro grandísimo pueblo de Veracruz, al pueblo de México, que cada vez está más atento. El PAN tiene más de 70 años de fundado. Logró alcanzar en la época de Felipe Calderón, si no mal recuerdo, 11 gubernaturas, su tope máximo. Creo que sí, de 9 a 11, sí. Morena, fundado como partido político en el 2014, si no mal recuerdo, y en el 2018, 4 años, y se llevó diversas gubernaturas. Al siguiente año, los siguientes 2 añitos, ahorita, tenemos 17. 17. Y estamos por ganar otras más. Oiga, ¿y cómo garantizar que haya esa unidad, que no les vaya a pasar como el PRD, por ejemplo, ¿no? Que igual empezaron muy unidos y de pronto empezó a haber diversas corrientes desbandadas y pues sabemos cómo están ahora, ¿no? ¿Cómo garantizar que a Morena no le vaya a pasar eso? Porque es más importante, hay... Pero no hay muchas tribus en Morena, porque yo creo que hay mucha discusión en Morena. No, Morena aquí está unida. ¿Está en Veracruz, Aquí, está unida? Aquí hay, y yo tengo que decirlo como presidente, mi pecho no es bodega, aquí hay un líder nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Y usted concuerda? Hay un líder en el estado que se llama Cuitlahua García Jiménez. Y Morena está unida. Monreal, ¿usted concuerda con las ideas de Monreal, del senador Monreal? Bueno, Monreal es un integrante más, lo respeto, no concuerdo en nada de su punto de vista. Quiere... Con Sergio Gutiérrez Luna concuerda. Tanta fijación tiene de Andrés Manuel que quiere parecerse un Andrés Manuel, pero no es ni siquiera un Andrés Manuelito. Piensa que el conflicto, el estar en contra, es lo que le va a llevar a un posicionamiento político legítimo, lo que sí hizo Andrés Manuel. Pero si llegara a ser candidato a la presidencia por Morena, ¿usted lo apoyaría? Y si me preguntas de Sergio Gutiérrez también, te quiero decir, pues yo no lo conozco. El presidente de la mesa directiva de los aquí diputados. nunca lo vi. En Veracruz. O sea, nosotros anduvimos. Pero ya ahora bien. Desde hace muchísimo tiempo anduvimos en la calle, no hay que olvidar, repartimos periódico casa por casa, no nos costó fundar Morena. ¿De qué años estamos hablando? Estamos desde 2011, 2012, 2014, 2015, en los procesos que llegaron. ¿No lo vio usted esos A ver, años? 2015 en el proceso para la Diputación Federal no estuvo. 2016 en el tema de la gubernatura, tampoco. 2017 en el tema de los ayuntamientos, tampoco. 2018, vaya, lo respetamos, pero los militantes y los simpatizantes, pues sabemos. No lo quién ha reconocen trabajado. como del movimiento en Veracruz, al menos. Él hizo su trabajo político en el Estado de México. Sí. Ahí estuvo todo el tiempo en el Estado de México. No podemos decir otra cosa de él.
no tiene derecho de estar transitando Veracruz? No, pues que cada quien es libre tránsito, cada quien es libre. No podemos negar lo que la Constitución nos mandata en torno a la libertad. Lo que sí es que tenemos que dejar muy claro las cosas. Entonces, ¿usted reconoce a Esteban Ramírez Cepeta como el delegado especial? Esteban Ramírez Cepeta es mi presidente de partido y mi dirigente político. ¿Y hay unidad Sí. entonces al interior de En Morena? Veracruz hay unidad. Hay unidad plena. ¿Y Hay con unidad. Mario Delgado hay coincidencias? Pues es el presidente del partido a nivel nacional. Sí. Sí. No significa que Morena sea monolítico. Eso es algo que tampoco Es que podemos... es lo que yo digo, hay muchas opiniones. O con el delegado Manuel Huerta. Me refiero que finalmente, y esta es la gran virtud que tienen los de Morena, que podemos tener a lo mejor algunos puntos de opinión diferentes, pero a la hora de la hora, todos ¿No jalamos se tomaría usted un cafecito con Sergio Gutiérrez todos Luna? por ejemplo? jalamos juntos. ¿Se ¿Vale? tomaría usted un cafecito con Sergio Gutiérrez Luna? Yo evito todo el tipo de café. Pero sí es de la zona de centro, hay mucho que ver por ahí. Saludos, Rancés, saludos. Bueno, Amor y paz, amor y paz. Oiga, mire, hubo un tema, porque sí lo quiero tocar, hubo un tema hace un mes, el acuario, el fideicomiso del acuario, lo están manejando algunos empresarios, se ha apropiado el gobierno del Estado, se ha apropiado, inclusive está manejándolo la Procuraduría. ¿Ustedes van a tener injerencia? ¿Van a checar cómo está el movimiento de los ¿Alguna dineros revisión? en el Vigilar fideicomiso del acuario? ¿Van a vigilar estos dineros? Fíjate qué bueno que me haces esa pregunta. Y está concatenada con todo lo que estamos haciendo. A ver, la pregunta es, ¿qué está pasando con los espacios públicos en esta ola neoliberal? Los espacios públicos fueron cooptados, muchos, por la iniciativa privada con financiamiento público. Y muchos, por lo que pueden pagar, pues ahí están. Pero hay otros que no lo pueden hacer. Hay mucha gente que ni siquiera a Veracruz puede llegar. Se lo juro. Hay en mi distrito, hermanos, Zongolica. Si usted va a una escuela primaria, usted en kinder, usted una secundaria, ¿quién conoce el mar? ¿Y qué está pasando con los espacios? Porque ahorita es una inmensa alegría que están esperando visitar el acuario un martes, creo que es el segundo martes de cada mes, para que sea gratuito. Bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el nuevo rostro de esta transformación. ¿Y eso no se podía hacer con la administración anterior? No lo hicieron, sí. Con el fideicomiso, con él, ¿no? No lo hicieron, nunca hubo estas oportunidades. Nunca hubo un 2 por 1. Al contrario. No. Yo no me acuerdo. Al contrario, ¿no? Al contrario, hicieron fiesta. Hicieron fiestas, pachangas, alquilaban. ¿Para quién? ¿O para qué? Para un patronato que, mira, ese patronato que controlaba, que eran 3 personas, controlaba el fideicomiso del acuario, también controlaba la Cruz Roja, los mismos, 3. El CRE también lo controlaba. Y no solamente eso, sino las obras las generaban, me parece, a una empresa, donde resulta que alguno de ellos también era socio. Es algo que no podemos permitir. La sociedad tiene que conocer eso. Ya hay muchos que agarran, se desgarraron y no sé qué tantas cosas. Vamos a recobrar que los espacios públicos sean realmente públicos, del pueblo. Así es, efectivamente. Pero entonces, sí, perdón, retomando la pregunta que justamente hacía Ramsés, ¿van a hacer una revisión de los recursos que tenía el acuario, que se estuvieran manejando adecuadamente desde el Congreso? ¿Habrá una revisión? Mira, ahorita, como está el tema de la acta de entrega-recepción, vamos a tratar de que primero se cumpla ese proceso de entrega-recepción. Puede dilatar. Si dilata, tendríamos que generar un punto de acuerdo en el Congreso, porque entonces ya no le daría tiempo a Orfis auditar, dependiendo hasta cuándo van a solventar esa entrega-recepción.
pero estamos contemplando pendientes ese tema. Ahorita que mencionaba esto de los tiempos del Orfis, digo, sabemos que una auditoría no es pues cualquier cosa, ¿no? Pero también muchos han hablado, y aunque ha habido ya avances en las legislaciones, de que a veces estos tiempos de auditar pues, son muy largos. Exactamente, son muy largos y están presentando cuentas de años que ya pasaron y a eso a veces hasta dicen, no, pues le estás dando el pitazo, como se dice vulgarmente, para que se escape el funcionario que cometió peculado. ¿Cómo hacer? ¿Hay que legislar para evitar eso? Vaya, qué bueno que me están preguntando eso. Justamente en el mes de octubre del año pasado se creó una unidad de investigación. Se lo dotó en este Congreso a Office de mayor presupuesto, para que se creara esa unidad de investigación, se le generara el recurso humano para terminar con el rezago. Exacto. Ya la auditora sabe, porque le hemos dicho, que esa unidad tiene ese fin. O bien generar los acuerdos de conclusión, o bien generar la acción penal. ¿Vale? Pues estamos en eso trabajando. Okay. Pues estamos prácticamente en la recta final, diputado. ¿Dónde lo voy a ver a usted en el 2024? Pues, ojalá y me sigas invitando. Aquí es tu casa, diputado, es tu casa. Yo creo que tendrás que venir varias veces. Soy un simple mortal. Quiero decirle a toda la audiencia que con todo el orgullo, el más grande de los orgullos de mi vida, es haber servido al magisterio veracruzano. ¿Cuántos años de docente? Maestro. ¿Cuántos años? 25 años de docente. Toda mi vida ha sido el tema de la concientización. ¿Siempre de izquierda, maestro? Toda mi vida. Fíjate que tengo encontré en el baúl una afiliación de 1994. Entonces el PRD, primaria, yo estaba imagínate, era Porfirio Muñoz Ledo, el dirigente del PRD, sí. Pero nunca participé activamente. Yo he sido un teórico de la política, sí. Pero en corazón. Pero en corazón siempre he estado. Porque el corazón late en la izquierda. La sangre es morena. Mi piel es morena. La esperanza es morena. Y hay que seguirle dando. No hay que dejar de luchar. Y la mano derecha se utiliza para estrechar la mano. Muchas gracias. Amigo Rancés, ¿regresa? Muchísimas gracias. Cuando tú me invites, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias. Nosotros nos esperamos el próximo miércoles. Gracias y muy buenas noches.